Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Estivalis Tavera Gómez. Soy maestrante en el programa de la materia Sistema de Tutorías Presenciales y a Distancia. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Quiero darles la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que de manera personal considero importante y absolutamente crítico para nuestra labor docente actual, a pesar de que no ejerzo como docente en el ámbito, soy licenciada en educación, actualmente cursando la maestría en educación tecnológica. Sin embargo, me dedico al sector de Learning and Development, que es desarrollo y aprendizaje en el entorno corporativo. Entonces, de cierta manera, estoy ligada al tema de la educación no formal o no en un aula, pero sí en procesos de aprendizaje del personal, en la creación de contenido. Entonces, trabajo mucho relacionado con las tareas del aprendizaje del adulto. Entonces vamos a comenzar. Y para mí es importante ver el tema de la evolución de la educación virtual y cómo la inteligencia artificial está configurando las reglas del juego en el siglo XXI o actualmente. Si les parece bien, comencemos con un par de décadas hacia atrás, donde la idea principal era acompañar a un estudiante a kilómetros de distancia o a través de una pantalla. Parecía un complemento secundario, como una herramienta. Hoy es nuestra realidad principal. La educación ha trascendido los muros de manera increíble para instalarse en la nube, pero ¿qué pasa con el factor humano? ¿Cómo evoluciona el rol de quien guía, de quien escucha y retroalimenta en estos entornos donde hay demasiada saturación sobre la tecnología, sobre información, sobre el acceso a esta información digital o herramientas digitales, donde debemos de tener mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de temas educativos, al igual que como el tema de la salud, que son dos pilares esenciales para el ser humano. Entonces, a lo largo de los siguientes próximos minutos y basándome en autores clave como Aparicio Gómez, Alvarado Hernández y Rodríguez, quiero invitarlos a analizar no solo cómo hemos migrado de lo presencial a justamente lo virtual, sino cómo podemos humanizar la tecnología para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo. Considero además que a partir de la pandemia se convirtió como en parte del núcleo principal durante los primeros años de este suceso, donde fue una modalidad y una adaptación muy rápida sin la correcta formación en este tipo de educación, donde a la marcha, sin una planeación previa o realmente cómo funcionaba, sobre todo en México o en países de Latinoamérica, que era más común la educación presencial, donde tuvimos que irnos adaptando a la marcha sin una correcta planeación. Entonces hubo al principio una desconexión total entre los alumnos, una saturación, incluso el tema del trabajo de home office, que me incluyo, me tocó ser parte y ya llevo casi 5, si no es que 6 años trabajando de esta modalidad. Entonces, vamos a ver este recorrido de la evolución de la educación presencial a lo virtual. Entonces, pasemos de la presencialidad a la virtualidad.
Para entender dónde estamos, tenemos que recordar de dónde venimos. Pensemos en el modelo de tutoría presencial tradicional, como en nuestro lado izquierdo, en donde ese tipo de tutoría se sostenía sobre dos pilares muy rígidos. La principal, la sincrónica espacial y la sincronía temporal, es decir, tutor y estudiante tenían que coincidir en la misma aula a la misma hora exacta. Era un modelo predominantemente reactivo, sumamente rígido para el alumno desde sus tiempos hasta la manera en la que se lleva la clase. El alumno levantaba la mano cuando tenía una duda y el maestro respondía. Incluso todavía en ese tipo de modalidad, el nombre del tutor todavía, o en algunos casos años anteriores, se le conocía como maestro docente, que es la manera más común, y ahorita ya no es tanto el rol del tutor. Tutor es parte esencial, sin embargo no es el pilar principal, a diferencia en el entorno presencial con lo que es el rol de un docente o un maestro, que sí es el principal eh, herramienta o el principal pilar donde se le reconoce como una persona que tiene el conocimiento absoluto. Entonces, el rol del docente, en este caso tutor, ha ido cambiando considerablemente. Entonces, era un modelo bastante rígido, como lo estaba mencionando. Entonces, al dar el salto a la virtualidad de este lado, como lo tenemos en la derecha, las reglas cambian por completo. Como bien expone en el 2013 el autor Hernández, al hablar de educación en el siglo XXI, este salto no se trata nada más de cambiar el pizarrón verde por una pantalla de Zoom. Eso es un error muy común. La verdadera evolución radica en el cambio de postura del tutor. Pasamos de ser reactivos a ser proactivos, es decir, a adelantarnos hacia lo que el alumno puede tener dudas y darle una respuesta en el momento, el que nos lleva como docentes o facilitadores de información en un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el de adelantarnos, en el de investigar más. Entonces, en el modelo virtual, el tutor se convierte en prácticamente un arquitecto, en un diseñador de objetos, de aprendizaje, de recursos. Ya no esperamos que surja la duda, nos anticipamos con todas estas herramientas en ver, como dicen, fuera de la caja sobre posibles escenarios o posibles preguntas que los alumnos pudieran llegar a hacer, y no solamente quedarnos con la información que estamos estudiando para poder compartir con los alumnos o con los estudiantes. Entonces, aquí quiero destacar un elemento que me pareció brillante en las lecturas de Alvarado y sus colaboradores en el año 2017, que también retoman Rodríguez y su equipo. El uso del video educativo y los videotutoriales, ellos no lo ven solo como un recurso visual, lo analizan como una herramienta de inclusión educativa e incluso ayuda al tema de la planeación para los alumnos también, el manejo de sus tiempos, y hace un proceso más autodidacta, ya que dentro de la formación presencial incluimos un modelo de enseñanza para prácticamente todos los tipos de inteligencias múltiples, de estilos de aprendizaje. Sin embargo, el que el tutor funja como un pilar
adicional al proceso de aprendizaje del alumno hace que éste pueda combinar a lo mejor diferentes maneras de consultar la información y volver a revisitar esa información que no necesariamente tiene que ser el profesor o el tutor su principal fuente de conocimiento. Entonces, pensándolo desde la empatía, pudiéramos decir, para no desmeritar el rol del docente o del tutor, en un aula física, si explico algo complejo, el tiempo no se detiene. Va avanzando, es un área de oportunidad que se tiene dentro del aula. Tenemos que ir avanzando con los temas, independientemente si quedaron más dudas. Tenemos una calendarización, una planeación donde el docente tiene que seguir su ruta de trabajo y no puede estarse deteniendo por casos puntuales durante todo su ciclo de trabajo. Entonces, el estudiante que procesa la información más lento se queda atrás. En cambio, con videoclases o videotutoriales le permite al alumno pausar al maestro o al tutor, retroceder, escuchar la explicación 3, 4 o 5 veces, las que sean necesarias en el tiempo que el alumno tenga, es decir, puede ser en el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada, si así lo necesita, sin sentir pena o presión social, que es algo que suele suceder dentro del área de manera presencial cuando se nos cuestiona sobre algún tema o también se utiliza como exhibición del alumno de que a lo mejor no está poniendo atención. Entonces ahí ya surge un tema sociológico también en el que puede haber temas de burlas, algún tema de avergonzamiento por parte del alumno. Entonces esa autogestión y ese respeto por el ritmo cognitivo de cada alumno o de cada persona es el verdadero efecto o donde se va a reflejar de manera extraordinaria la virtualidad o la tutoría de manera virtual. Entonces, ahora hablemos de modalidades y tipologías. Este universo virtual o tipo de modalidad educativa no es homogéneo. La acción tutorial se ha ramificado en diversas formas. Entonces, para entender la complejidad del estudiante moderno o de estas nuevas formas, debemos dividirlo por su temporalidad. Tenemos dos grandes mundos. Por su lado, la tutoría sincrónica, que nos da ese acompañamiento en tiempo real que la mayoría de instituciones educativas han optado por llevar, donde se tienen horarios establecidos, una conexión más cercana con el alumno y el tutor. Entonces, es una inmediatez que rescata un poco la sensación del aula física sin estar dentro de un espacio presencial. Pero por otro lado está la joya de la corona de la educación virtual, la tutoría sincrónica, que son los foros de discusión, correos, tableros colaborativos. La sincronía es excelente, es maravillosa porque nos permite tener flexibilidad y reflexibilidad. El estudiante no tiene que responder en 3 segundos con esta presión, a lo mejor en una modalidad presencial o en una modalidad virtual sincrónica. Al tener la mirada del maestro, puede tomarse su tiempo para investigar, estructurar su pensamiento y aportar algo con mucho más profundidad analítica. Pero más allá del tiempo, parte de lo que me interesa es que analicemos la clasificación por su enfoque. Tenemos la tutoría técnica,
vital para acortar la brecha digital y la académica que se centra en los saberes. Sin embargo, quiero detener este análisis crítico en este tercer pilar, la tutoría psicoafectiva. Es uno de los fenómenos más dolorosos de la educación a distancia, es el sentimiento de soledad, y aquí comparto mi experiencia de trabajar en modalidad de home office o desde casa ya por un periodo prolongado en el que tenemos que adaptarnos. Sí se siente una soledad porque estás solamente tú con tu computadora, independientemente si hay más personas a tu alrededor, pues estás en un espacio designado para poder trabajar o para poder estudiar, junto con tu monitor, con tus herramientas, pero nos vuelve un poco más cautelosos o no ser tan sociales cuando tenemos esa oportunidad de interactuar. Incluso se pueden llegar a trasladar muchas actividades que normalmente hacíamos, por ejemplo, ir al súper, ir a comprar comida, etcétera, a hacer todo desde casa, el pedir la comida, que te traigan al súper, porque se vuelve una necesidad el no tener que salir. Entonces, pasándolo hacia el estudiante, puede tener su monitor a las 11 de la noche, pero en una frustración que a lo mejor no entiende una plataforma. Puede desertar si siente que a nadie le importa porque no hay esa cercanía. Entonces, el reto central, la maestría real de un tutor en el siglo XXI, es lograr lo que llamamos presencia social. Es hacerle sentir al alumno que detrás de ese correo electrónico, detrás de la plataforma, hay un humano genuinamente interesado en su éxito. Es el verdadero desafío, traspasar el cristal de la pantalla con empatía para que el alumno sienta esa cercanía con el docente e incluso con el grupo, a pesar de que no se vean. Entonces, pasemos a la perspectiva del siglo XXI y la inteligencia artificial, que es un tema muy actual, y justo cuando creíamos que estábamos dominando los foros y las videollamadas, llega la inteligencia artificial y nos interrumpe, nos replantea todo en la manera del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, basándome en el análisis reciente del año 2023 de Aparicio Gómez, la inteligencia artificial está marcando un punto de reflexión. ¿Por qué? Porque la IA o inteligencia artificial nos permite resolver el problema histórico de la educación masiva, que es la falta de personalización. Imaginemos plataformas equipadas con Learning Analytics o analíticas de aprendizaje. Ya no tenemos que esperar a reprobar a un alumno a mitad de semestre para darnos cuenta de que iba mal. Los algoritmos ahora pueden analizar el comportamiento del estudiante en la plataforma, si se conecta menos, si tarda más en leer, si reprueba un cuestionario o alguna otra actividad. Y esto lo relaciono con mi actividad actual en el ambiente corporativo, todo lo relacionado con e-learning, las analíticas que se tienen que ver y estudiar más a detalle, porque me sorprende mucho la forma en que la inteligencia artificial logra detectar todo esto en cuestión de minutos, y que es muy sencillo para la inteligencia el poder revisar toda esta información, darnos un reporte. Sin embargo, no nos da una interpretación. Entonces es bien importante el conocer cómo funciona la plataforma, cuál es el objetivo de los métricos
sobre todo la interactividad que estamos teniendo con la plataforma, si están satisfechos con la manera en la que se desarrolló el contenido, si estamos logrando una completa finalización de los cursos o de las actividades, si se están apoyando de alguna otra herramienta y no solamente lo que como tutores se les facilita la información, sino que hay que revisar y que sea de manera ética también el uso de la inteligencia artificial para este tipo de analíticas. Entonces, la inteligencia artificial detecta ese patrón de rezago y genera una alerta temprana o adapta la ruta de aprendizaje automáticamente. Pero debemos destacar que la inteligencia artificial se alimenta a base de algoritmos de codificación, entonces podemos hacer una simulación con casos, con un estudio, una población, pero nunca va a ser lo mismo que podamos detectar como tutor donde hay una necesidad de aprendizaje de manera presencial, a diferencia de una inteligencia artificial, porque nos puede dar recomendaciones y sí adaptar la ruta de aprendizaje automáticamente con esos patrones que va aprendiendo y casos que a lo mejor se van teniendo y se va recopilando y va generando, pero siempre debemos recordar de que a pesar de que estemos en una ruta totalmente virtual o de teletrabajo, nunca va a ser lo mismo el poder tener esta plática y hacer un buen diagnóstico a lo mejor de una necesidad de aprendizaje. Además, tenemos la automatización operativa a través de chatbots, preguntas repetitivas como a qué hora se entrega el ensayo, cómo recupero mi contraseña, pueden ser respondidas 24/7 por la máquina, donde son determinadas ya en base a un modelo que viene siguiendo de casos que se le van presentando. Pero, ojo aquí, y esta es mi principal aportación o crítica al tema, mucha gente teme a que la inteligencia artificial no se reemplace. Entonces, yo difiero, la inteligencia nos ayuda, nos libera un poco al delegarle a la máquina el trabajo mecánico y en el análisis de datos masivos. El tutor humano por fin tiene el tiempo para hacer lo que la máquina jamás podrá hacer: fomentar el debate ético, ser mediador en un conflicto cognitivo, interpretar los matices emocionales de un alumno en crisis y cultivar el pensamiento crítico. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a acelerar toda esta información que a lo mejor antes nos llevaba días, incluso meses, ahora lo podemos hacer en minutos o en un par de horas, pero sí es importante saber cómo funciona y cómo preguntarle de manera adecuada a nuestra inteligencia artificial, independientemente de la herramienta que estemos utilizando, cuáles de manera ética, sin exponer datos sensibles a lo mejor de los estudiantes o de las personas que se les está facilitando un proceso de aprendizaje, nosotros fungiendo como tutores de cómo es una estructura correcta del prompt sin compartir información sensible, como mencionaba, el cómo funciona la estructura. Entonces, eso es bien, bien importante en conocer el alcance también que puede tener la inteligencia artificial y que solamente es una herramienta, no que nos va a hacer el trabajo, solamente nos acompaña para facilitar a lo mejor ese tiempo que nos tomaba en analizar todas las métricas o en estructurar nuestro contenido, en poder facilitar o tener tiempo para a lo mejor hacer estos diagnósticos de necesidades de aprendizaje, platicar con los alumnos, aunque no sea de manera presencial, pero sí tener este acompañamiento. Para ir cerrando este análisis, quiero dejarles tres reflexiones finales que
pueden sintetizar todo lo que hemos abordado de nuestras lecturas, nuestras experiencias. En primer lugar, reconozcamos el reto pedagógico, incorporar videos, plataformas e inteligencia artificial en nuestras clases es relativamente sencillo desde el punto de vista técnico para quienes están abiertos a conocer y aprender sobre el funcionamiento de estas herramientas, porque también debemos considerar la resistencia al cambio, que no es sencilla cuando se quiere comenzar a trabajar de una nueva forma que les va a ayudar a facilitar su trabajo, que no tengamos ese pensamiento de vienen a reemplazarnos. Una inteligencia artificial considero que jamás va a enseñar de la manera en que un profesor puede complementar, más no va a hacerlo de la manera más cálida posible para el alumno o de esa manera con un acercamiento óptimo. Entonces, el verdadero desafío, insisto aquí, es el vínculo. La tecnología es un facilitador, un vehículo, pero tener esta conexión humana entre docente y tutor, la capacidad de inspirar y contener afectivamente a un estudiante a través de una pantalla, sigue siendo un desafío para el docente o para el tutor. Entonces, la sinergia entre la inteligencia artificial y el ser humano es que no le tengamos miedo. Simplemente hay que informarnos de cómo utilizarla, las complicaciones de no hacer un buen uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque hay una analfabetización también en el uso de la tecnología, no solamente en los procesos educativos, sino también en el uso de la tecnología, donde no se considera de manera ética el uso de esta herramienta, cuáles son sus límites, conocerla detrás para que se use de forma objetiva, cómo realizar un buen prompt para no pasar tantas horas a lo mejor tratando de entenderla y que la herramienta sea algo que nos ayude a complementar o facilitar nuestro trabajo, pero no que viene a reemplazarlo. Y creo que aquí se puede comparar mucho con antiguos oficios, a lo mejor como lo era hace algunas décadas atrás o siglos atrás. La persona que nos ayudaba a bajar del elevador, pues ahora ya no existe ese puesto. La persona que iba y dejaba la leche a tu domicilio, el periódico incluso, o sea, es la manera en la que tú te adaptas para contribuir, y no necesariamente que la inteligencia artificial te va a reemplazar, es solamente adaptarnos y ver hacia dónde nos podemos encaminar. Entonces, el futuro no es el ser humano contra la máquina, sino el tutor potenciando, o se potencia más bien por la máquina, porque es un complemento. Entonces, el algoritmo es excelente para personalizar datos, como yo les mencionaba, pero solo el tutor tiene la sabiduría para inspirar, para motivar y para conectar aprendizaje con el propósito de la vida del estudiante. En esta última diapositiva les comparto las referencias bibliográficas que sentaron este análisis, destacando las valiosas aportaciones de Aparicio, Alvarado Hernández y Rodríguez sobre el diseño instruccional, la inteligencia artificial y la educación en el siglo XXI. No me queda más que agradecerles profundamente su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir esta reflexión con todos ustedes. Ojalá nos sirva para seguir construyendo entornos virtuales más cálidos, humanos y efectivos.
Soy Estivalis Tavera Gómez. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta pronto.